estimados amigos y amigas, estimados invitados, a mí me agrada mucho darles una cálida bienvenida en nombre de la Casa Rusa en Buenos Aires. Gracias por venir aquí para tener esta velada muy interesante dedicada al arte ruso, moderno ruso. Nosotros tenemos el honor de recibir en la Casa Rusa descendiente de una familia creativa de Rusia, Polenov. Tenemos en Rusia, a 130 kilómetros de Moscú, una hacienda con un parque que lleva el nombre Polenov de esta familia, y donde esto es un centro creativo donde pasa su tiempo muchos artistas de diferentes puntos del mundo. Entonces, hoy día nosotros vamos a saber más sobre una artista un poco desconocida hasta hoy día, del siglo XIX. Es una hermana de Vasily Polenov, artista muy conocido ruso, que era pionera en diseño ruso en mueble, en ilustraciones para los cuentos rusos. Hacía un trabajo grande para los chicos siempre. Entonces yo con mucho cariño ahora cedo la palabra a bisnieto de Vasily Polenov, a nuestro huésped de honor, Vasily Yermakov. Hola, buenas noches a todos. Y bueno, primeramente muchísimas gracias a usted, Dina, y muchísimas gracias a la Casa Rusa, porque la Casa Rusa de Buenos Aires nos está recibiendo por la segunda vez. Primera vez era nuestra primera exposición de nuestro museo en Latinoamérica y también la primera exposición digital. Y hoy tenemos una honra de hacerlo por la segunda vez, entonces realmente no es el principio, sino una continuación grande de la colaboración, y por eso muchísimas gracias. Para mí también es una cosa impresionante, porque el último año era solo en Buenos Aires. Este año ya vamos a hacer la rueda de 4 países. Comencemos con Brasil, después fue Perú, ahora es Buenos Aires, Argentina, al final vamos a terminar con Chile. Entonces significa que también nuestras exposiciones crecen, significa que ustedes tienen interés en nuestras exposiciones, y muchísimas gracias por venir aquí. Ahora yo quiero hablar efectivamente sobre Elena Polenova. Elena Polenova es una persona un poco menos conocida de que Vasily, y por eso a mí me gustaría realmente, cuando yo hice esa exposición, cuando nosotros comencemos a hacerla, nosotros nos dimos cuenta que es imposible de hablar sobre Elena Polenova sin entender realmente lo que se ocurrió con los alrededores, lo que influenció a Elena Polenova. Y primeramente por eso a mí me gustaría realmente hablar sobre la influencia de la vida y del trabajo de Elena Polenova. Entonces hablar de su vida, de su infancia, de su familia, después del círculo de Abramsov, sobre que yo voy a hablar un poco después. Y al final a mí me gustaría también presentar a Elena Polenova y todo esa cosa impresionante, las influencias impresionantes, la modificación del arte ruso que hice, creando las tendencias nuevas que Tina presentó un poco, y yo quiero profundizar en esto. Soy tataranieto del pintor Vasily Polenov, que nosotros vamos a profundizar un poco más. Yo creé un poco no es mi primera exposición, yo hice bastante, y ahora tenemos realmente esa suerte de presentar nuestras exposiciones en América Latina. Y además de eso, bueno, yo trabajo en Brasil, entonces por eso ustedes van a tal vez escuchar un poco de portuñol, entonces me perdonan. Pero ¿ustedes me entienden bien? Sí, sí, sí. Entonces, perfecto. Y bueno, a mí es una gran alegría de estar con ustedes. Para entender lo que era Elena Polenova, es muy importante de entender lo que nuestra familia presenta. Nuestra familia
tiene una tradición de casi 1000 años que pasó por bastante emperadores, también reyes, y se acabó con, se continuó con la dinastía de los Rurik. Entonces, eso no es realmente para presentar mi familia, pero sino para que ustedes también entiendan el peso y toda la historia que estaba en las espaldas, ¿no?, de Elena Polenov, de toda nuestra familia, que al final tenía tanta historia de las personas que consiguieron hacer muchas cosas. Y si nosotros hablamos sobre una familia un poco más acerca de ella, de Elena, de su padre, Dmitry Vasilievich Polenov, que era un diplomata grande, era uno de los fundadores realmente de la diplomacia y también del trabajo jurídico de Rusia, y su madre, María Alexievna, que era una pintora. Entonces, Elena tiene, como Vasily, un poco de los dos lados, del conservatismo y del carácter del padre y la creatividad de madre. Es una cosa que influye bastante en la fundación y la creación de ella como una niña. Pero además de eso, y eso es lo que nosotros vamos a ver un poco después dentro de su arte, ella quería, igual a su hermano, ella quería realmente entrar y hacer una cosa nueva, crear una cosa a partir de cero, porque su familia tenía un peso de conservatismo tan grande que ella quería realmente se reinventar, y a través de eso podemos decir que en parte reinventó la cultura rusa y el arte ruso del siglo XIX. Pero esa era una primera influencia. Y ahora yo quiero hablar un poco más sobre su hermano, y ese es Elena Polenov. Entonces ustedes pueden ver que ella está 6 años más, ella está 6 años más joven de que él, y eso tenía muchísimo impacto en el desarrollo de la creatividad de los dos, porque en un lado ella siempre estaba un poco en las sombras del genio de su hermano. Pero además de eso, es una cosa que era muy positiva, que muchísimas personas no tenían. Ella podía aprender de su hermano. De su hermano ella siempre aprendía muchísimo. Nosotros podríamos ver las influencias de su hermano ahora en los siguientes slides, porque primeramente yo voy a mostrar un poco los conceptos y las técnicas de su hermano, y después nosotros vamos a encontrar ellos todos. Esos son los 4 conceptos que a mí me gustaría presentar para ustedes, que influyen mucho en el arte a través de su hermano para ella, y a través de eso en todo el arte ruso del siglo XIX, del movimiento del arte moderno, sobre que nosotros vamos a enfocar después. Entonces, a mí me gustaría presentar primeramente, por favor, si ustedes pueden en esta parte participar un poco, me alegraría mucho, pero a mí me gustaría primeramente presentar esos 4 conceptos fundamentales que yo cogí, que son a través primeramente del arte de Vasily Polenov. Entonces, primer concepto, que está a través el primer concepto es la salida del academismo. ¿Qué significaba el academismo de otra vez? El academismo era, el arte concentrado en las grandes capitales, especialmente en la Academia de San Petersburgo. Además de eso, un arte bastante controlado y que está mucho más enfocado en los conceptos históricos, sino los conceptos bíblicos, pero también bíblicos tradicionales, que no tenían muchísima posibilidad de salir para desarrollar una creatividad aparte. Lo que podemos ver aquí es que Vasily Polenov, después de sus viajes en Europa y en Francia, observó muchísimo el plein air, el trabajo de plein air que hicieron los impresionistas, viajando por el norte de Francia, por ejemplo, pero también y pintando en el aro, fuera de las academias, fuera de los salones. Eso es lo que nosotros podemos ver, que Vasily Polenov volvió para Rusia, se hizo realmente el pionero del plein air.
Y esa salida del academismo con la descubierta de la naturaleza es lo que es el primer concepto que nosotros vamos a encontrar un poco después. Segundo concepto son las influencias europeas, sino lo que yo puedo llamar de muchísimas influencias diferentes. Por ejemplo, antiguamente había, como yo hablé, el academismo que incluía solo una posibilidad de las reglas los cuadros del trabajo bastante precisos. Lo que nosotros podemos ver aquí son las influencias de bastantes estilos. Aquí es el Molino de Francia, de Ver, la pintura de Vasily Polena. Y aquí podemos ver un poco de romanticismo alemán. Además de eso, el preimpresionismo francés. ¿Por qué el romanticismo alemán? Aquí podemos ver también una área un poco misteriosa, las nubes, y además de eso los estilos también un poco más sombríos, pero también la claridad sale. La claridad es una cosa un poco más del estilo de mezcla. Entonces esa influencia de estilos europeos, esa mezcla de los estilos europeos, eso es lo que crea un estilo aparte, un estilo diferente. Ese es el segundo concepto, la armonía que sale de las mezclas de los estilos diferentes. Durante el otoño y durante el invierno tenemos desde la creación, que fue realmente creado como un museo, era de facto, eso también entra realmente en la ideología de mi tataranieto, de crear un museo desde su principio. Era un museo, era un primer museo rural de Rusia y sigue estando un museo. Mi familia todavía está trabajando en este museo y yo le invito a todos para poder participar y aprovechar no solo de esa casa y de todas las obras de arte. Nosotros realmente tenemos una pequeña galería de Trettikov, pero además de eso, de aprovechar de todos esos paisajes que nosotros tenemos aquí, que son para mí, es subjetivo, pero los paisajes más lindos de Rusia, uno de los más lindos de Rusia, por lo menos es muy sentimental. Elena Polenova al final se participó en la creación de la carpintería y de la decoración de los muebles, y ella ella creó esa parte del desarrollo de artesanía en Rusia, al final de que le volvió tan conocido. Vamos a hablar un poco de eso después. Primeramente, como yo hablé, son las cuentas, las ilustraciones de cuentas para los niños que hice. Aquí nosotros podemos ver un poco de versiones diferentes de sus cuentas con que ella trabajó, y aquí nosotros podemos ver algunas de las cuentas que ella salvó y que ahora son muy conocidas por el público, y yo espero que a ustedes les gusten cuando van a descubrir las versiones digitales en la exposición de la secuencia. Aquí tenemos Guerra de los Hongos, el lobo, la princesa, la rana, etc. Aquí yo hablé sobre el artesanato. Miren cómo lindo es. Esas son algunas piezas que fueron desarrolladas con su dirección. Y al final es una cosa impresionante porque para ella pensó con una gran sonrisa y alegría, diciendo que ella no sabe más cuáles de esos ornamentos y allí en las casas de los campesinos rusos, en el norte de Rusia, en el centro de Rusia, etc., y cuáles se le inventó. Y al final, también otra cosa impresionante que hice es que ustedes pueden ver que la mayoría de los artesanatos están clavados dentro de la madera. Es una gran diferencia de arte ruso porque muchísimas tienen o el reemplazo de una madera por otra, o si no, las formas. Ese es un mueble muy interesante porque a pos de su muerto, infelizmente ella murió 2 años antes de la Exposición Universal de París de 1900. Ese banco creado por Elena Polenova y sus alumnos
fue para la Exposición Universal de París y ganó un premio. Entonces fue reconocido no solo dentro de Rusia, pero sino internacionalmente, no mundialmente. Eso también era una cosa impresionante que ella creó, entre otros. Además de eso, bueno, nosotros no hablemos mucho sobre la cerámica decorativa, pero cerámica es una otra cosa que se desarrolló. Bueno, hablé sobre los muebles, pero no fue tan específico sobre la madera o cerámica, al final eran los dos. Y ella no solo reinventó hacer los vasos, pero también hizo un renacimiento de las pinturas en los utensilios de la casa, ¿no? que vi también, que siempre existía en Europa, ¿no? Nosotros sabemos sobre la cerámica italiana, nosotros conocemos perfectamente la cerámica francesa, pero la cerámica rusa también no es peor, y eso realmente necesitaba ser desarrollado más. Y claro, es una persona que hizo también las obras de pintura, y nosotros podemos ver el modernismo ruso a partir por ejemplo, es una de las pinturas que yo también tomé, él pintó una escena doméstica, una escena de día a día que sale también del academismo ruso.